Queridos amigos, lo que les voy a contar hoy los dejará sin palabras. Es una historia que me tocó el corazón profundamente y que nos enseña que jamás debemos juzgar a las personas por su apariencia. Imaginen por un momento una sala de tribunal imponente, con esos techos altos que intimidan hasta al más valiente. Las bancas de madera brillaban bajo las luces frías y el aire estaba cargado de esa tensión que solo se siente cuando la justicia está a punto de pronunciarse. Era un día como cualquier otro en aquel recinto sagrado donde se decidían destinos. Pero ese martes por la mañana, algo extraordinario estaba por suceder, algo que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes, especialmente la de su señoría, el juez Hernández, un hombre de 58 años conocido en toda la región por su temperamento severo y, lamentablemente, por su manera despectiva de tratar a los jóvenes. Cuando las puertas del tribunal se abrieron con ese sonido solemne que todos conocemos, entró un muchacho que no pasaba de los 17 años. Su presencia contrastaba dramáticamente con la solemnidad del lugar. Llevaba puesta una camiseta de la NASA tan desgastada que apenas se podían leer las letras, unos pantalones sencillos y unos tenis que claramente habían visto mejores días. El silencio se hizo aún más profundo. Era ese tipo de silencio incómodo que nos hace sentir el latido de nuestro propio corazón. Todos los ojos se posaron sobre aquel joven de origen humilde, y más de uno intercambió miradas de sorpresa y hasta de desdén. Su señoría levantó la vista de sus documentos y clavó sus ojos en el adolescente con esa expresión que conocen bien quienes han sido madres. Esa mirada que dice, este niño no tiene nada que hacer aquí. Era el tipo de mirada que duele, que juzga sin conocer, que condena antes de escuchar. Pero amigos míos, lo que nadie sabía en ese momento, ni siquiera el propio juez con toda su experiencia, era que estaban a punto de presenciar algo que los marcaría para toda la vida. ¿Quieren saber qué hizo este joven para callar a todo un tribunal? La respuesta los va a dejar sin aliento. No se pierdan lo que viene. Su señoría el juez Hernández bajó lentamente sus anteojos y observó al joven con esa expresión que todas nosotras, como madres, hemos visto alguna vez. Esa mirada que dice, este niño no sabe dónde se está metiendo. Era una mirada cargada de prejuicios, de esos que duelen en el alma porque juzgan sin conocer la historia completa. El magistrado intercambió una sonrisa burlona con el licenciado Ramírez, uno de los abogados más arrogantes de la ciudad, quien se encontraba sentado en primera fila. Era de esos gestos que todos conocemos, queridas amigas. Cuando dos personas se creen superiores y se comunican solo con la mirada, como si compartieran un secreto cruel. Miren nada más lo que nos ha traído el viento, murmuró su señoría, entre dientes, con esa voz áspera que adquieren algunos hombres cuando sienten que su autoridad está siendo desafiada por la simple presencia de alguien diferente. Sus palabras flotaron en el aire como dagas invisibles, hiriendo antes de conocer. Los presentes comenzaron a moverse inquietos en sus asientos. Algunas señoras mayores, de esas que siempre van a los juicios porque no tienen otra cosa que hacer, empezaron a cuchichear entre ellas. ¿Qué hace ese muchacho aquí? Mira cómo viene vestido. Seguramente se equivocó de lugar. Susurraban con esa crueldad inconsciente que a veces tenemos los adultos hacia los jóvenes. Pero lo que más me partió el corazón, queridos amigos, fue ver cómo el adolescente mantenía la cabeza en alto. Sí, pueden imaginárselo. Un jovencito de apenas 17 años, rodeado de adultos que lo miraban como si fuera un intruso. Y él ahí, plantado con una dignidad que ya quisieran muchos hombres mayores. Su camiseta de la NASA, aunque desgastada, parecía brillar con una luz especial bajo esas luces frías del tribunal. Era como si llevara puesta su esperanza, sus sueños, todo lo que creía posible en esta vida. Y su señoría no tenía la menor idea de lo que estaba por descubrir. El ambiente se volvía más tenso con cada segundo que pasaba. Era esa tensión que todas conocemos cuando presenciamos una injusticia y no sabemos si debemos intervenir o quedarnos calladas. Pongan mucha atención a lo que viene. Lo que está por pasar los va a emocionar tanto que van a querer abrazar a este valiente muchacho. Sigan escuchando. Y entonces, queridos amigos, sucedió lo que ninguna madre jamás quisiera presenciar. Su señoría el juez Hernández se irguió en su silla como un gallo presumido y,
Sin siquiera darle la oportunidad al joven de explicar por qué estaba ahí, comenzó su ataque despiadado. «A ver, jovencito», dijo con esa voz autoritaria que algunos hombres usan cuando quieren demostrar poder. «¿Se puede saber qué hace usted en mi tribunal vestido como si fuera a lavar el carro de su papá?» Sus palabras cayeron como piedras sobre el corazón de todos los presentes. Era el tipo de humillación pública que duele hasta en el alma. El muchacho, que hasta ese momento había permanecido sereno, sintió cómo se le encendían las mejillas. Pero ahí estaba él, firme como un roble joven, sin bajar la mirada. «Su señoría», comenzó a decir con una voz que, aunque juvenil, tenía una firmeza que sorprendió a todos. «¡Silencio!», rugió el juez, golpeando su martillo con una fuerza innecesaria que hizo saltar a más de uno. «Aquí no se habla hasta que yo lo autorice. Y dígame, ¿sus padres saben que anda vagando por los tribunales en lugar de estar en la escuela haciendo la tarea?» Oh, queridas amigas, si hubieran visto las caras de las personas en esa sala, había indignación, pena ajena y esa impotencia que sentimos cuando vemos a alguien poderoso abusando de su posición. Era como ver a un adulto peleando con un niño, desigual, injusto, vergonzoso. ¿Y esa playera?, continuó su señoría con una sonrisa cruel que me parte el corazón recordar. ¿La NASA? ¿En serio piensa que ponerse una camiseta de astronautas lo convierte en algo especial? Mire, chamaco, aquí estamos personas serias, con carreras, universitarias, con años de experiencia. No estamos para juegos de niños que sueñan con llegar a las estrellas. Cada palabra era como una bofetada. El ambiente se había vuelto tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Las señoras mayores ya no cuchicheaban. Ahora miraban con cara de horror la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Pero lo que más me impresionó, lo que jamás olvidaré, fue cómo ese joven mantuvo la compostura. Sus ojos brillaron, pero no de lágrimas de humillación, sino de algo más profundo. Era como si tuviera un secreto, una fuerza interior que su señoría no podía ni imaginar. Activen las notificaciones ahora mismo. Lo que viene va a cambiar todo, y no se pueden perder ni un segundo de esta increíble lección de vida. Toquen la campanita. Lo que pasó después, queridos amigos, fue tan doloroso de presenciar que aún me duele el corazón al recordarlo. Su señoría el juez Hernández, como si hubiera perdido toda la decencia que debe tener un servidor público, decidió convertir su tribunal en un circo de humillaciones. «Mírenlo bien, señores», exclamó dirigiéndose a todos los presentes, con los brazos extendidos, como si fuera el presentador de un espectáculo cruel. «Aquí tenemos al futuro astronauta de México. ¿Verdad que sí, jovencito? Ya tienes tu cohete espacial estacionado afuera». Las risas nerviosas comenzaron a brotar de algunos rincones de la sala. Eran esas risas incómodas que dan las personas cuando no saben si reír o llorar, cuando sienten que están presenciando algo terrible pero no tienen el valor de detenerlo. Era como ver a un grupo de adultos burlándose de los sueños más puros de un niño. ¿Saben qué?, continuó su señoría, levantándose de su silla con una teatralidad que me dio náuseas. «Apuesto a que este muchacho ni siquiera terminó la secundaria. Pero claro, con una playera de la NASA ya se siente todo un científico. ¿Qué tiempos estos, donde los jóvenes creen que los sueños son suficientes?» El licenciado Ramírez se carcajeó escandalosamente, aplaudiendo como si hubiera escuchado el chiste del siglo. Era de esas personas que ríen fuerte cuando están con el poderoso, pero que seguramente serían cobardes si estuvieran solos frente a la injusticia. «Díganos, jovencito», prosiguió el juez con esa sonrisa sádica que me helaba la sangre, «¿cuál es su gran plan? ¿Ir a la luna en una nave hecha de cartón? ¿O tal vez piensa que con soñar despierto va a llegar a Marte? Ay, queridas amigas, si hubieran estado ahí, si hubieran visto cómo ese muchacho apretaba los puños, no de rabia, sino como tratando de contener algo muy grande dentro de él. Sus ojos ya no brillaban con humillación, brillaban con una determinación que ponía los pelos de punta. ¿Sabe qué es lo que más me molesta de jóvenes como usted?, continuó su señoría, ya completamente fuera de control. Que creen que el mundo les debe algo, que porque tienen 17 años y una camiseta bonita, ya pueden venir a mi tribunal a hacerse los importantes. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Era como si todo el tribunal hubiera contenido la respiración, esperando a ver hasta dónde llegaría esta crueldad sin sentido. Compartan esta historia con todas las mamás que conocen. Todas hemos visto cómo tratan a nuestros jóvenes. Unidos podemos cambiar esto. Y entonces, queridos amigos, sucedió algo que jamás olvidaré mientras viva. En medio de ese silencio pesado como plomo, cuando parecía que la humillación había llegado a su punto más cruel, aquel joven de apenas 17 años hizo algo que paralizó a todo el tribunal. Levantó la mano, no con nerviosismo, no con miedo, no como lo haría cualquier adolescente que acabara de ser humillado públicamente por una figura de autoridad. No, la levantó con una serenidad que cortaba el aire como una espada de dignidad. Era como ver a un león joven que finalmente decide mostrar sus garras. «Su señoría», dijo con una voz que resonó en cada rincón de esa sala, clara como el agua de manantial, firme como la roca de una montaña. «¿Puedo hablar ahora?». El juez Hernández se quedó con la boca abierta, literalmente abierta, como un pez fuera del agua. Por primera vez en toda su carrera, un joven al que había intentado humillar no se había quebrado, no había salido corriendo con lágrimas en los ojos, no había pedido perdón por atreverse a existir en su presencia. «Disculpe», balbuceó su señoría, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Era evidente que esperaba haber destruido completamente el espíritu de aquel muchacho, pero algo había salido terriblemente mal en su plan de crueldad. Preguntó. «Sí puedo hablar, su señoría», repitió el joven, y había algo en su tono que hizo que hasta las señoras mayores dejaran de respirar. No era desafiante, no era irrespetuoso, pero tenía una autoridad natural que ningún título universitario puede enseñar. Sus ojos brillaban ahora con una luz diferente. Ya no era la luz de alguien que está siendo atacado, era la luz de alguien que tiene algo muy importante que decir. Era como si todo este tiempo hubiera estado esperando, con la paciencia de un sabio, el momento preciso para revelar quién era realmente. El licenciado Ramírez intercambió miradas confundidas con otros abogados. Era como si todos hubieran apostado en un juego que ya no entendían, como si las reglas hubieran cambiado sin previo aviso. «Usted ha hablado mucho sobre mi camiseta de la NASA», continuó el joven, tocando suavemente el logo desgastado con una ternura que partía el corazón. «Y tiene razón en algo. Esta camiseta es muy especial para mí. ¿Me permite explicarle por qué?». La pregunta flotó en el aire como una promesa de revelación. Todo el tribunal contenía la respiración, porque algo en la manera de hablar de ese muchacho les decía que estaban a punto de escuchar algo extraordinario. Lo que sucedió a continuación, queridos amigos, fue tan impresionante que aún me da escalofríos recordarlo. Aquel joven, con una calma que ya no parecía de este mundo, comenzó a hablar, y con cada palabra que salía de sus labios, el tribunal entero se transformaba. «Su señoría», comenzó con una voz que sonaba como la de un hombre mucho mayor. «Esta camiseta me la regaló el director del Centro Espacial Johnson de la NASA hace 3 meses, cuando fui invitado a presentar mi proyecto de propulsión espacial eficiente ante un panel de científicos internacionales. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. El juez Hernández parpadeó varias veces, como si las palabras no hubieran llegado correctamente a su cerebro. «Disculpe», murmuró su señoría, con una voz que ya no sonaba tan segura como antes. «Mi nombre es Diego Alejandro Ruiz Mendoza», continuó el joven, y ahora su voz tenía la firmeza de alguien que finalmente puede decir su verdad. «Soy el inventor más joven en la historia de México en recibir una beca completa del Instituto Tecnológico de Massachusetts. A los 15 años desarrollé un algoritmo de navegación espacial que está siendo utilizado actualmente en 3 misiones de exploración de Marte». Las señoras mayores se llevaron las manos al pecho. El licenciado Ramírez había perdido completamente su sonrisa burlona y ahora parecía un ratón asustado. Era como si todo el aire del tribunal hubiera sido reemplazado por puro asombro. «Esta camiseta desgastada», prosiguió Diego, tocando nuevamente el logo con esa ternura infinita. «La he usado en cada uno de mis experimentos durante los últimos 2 años. Está manchada con el sudor de noches enteras trabajando en ecuaciones que podrían revolucionar la exploración espacial.
Está desgastada por las horas que he pasado en laboratorios mientras otros jóvenes de mi edad estaban divirtiéndose. Su señoría se había puesto pálido. Era como ver a un globo desinflándose lentamente, perdiendo toda su arrogancia con cada revelación del muchacho. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de todo esto, su señoría?, preguntó Diego con una sonrisa que iluminó toda la sala, que vengo de una familia humilde. Mi papá es mecánico y mi mamá vende tamales en el mercado. Pero ellos nunca, jamás, me dijeron que mis sueños eran demasiado grandes para alguien como yo. El ambiente del tribunal había cambiado completamente. Ya no era un lugar de humillación, se había convertido en un santuario de esperanza, donde los sueños cobraban vida y la dignidad brillaba más fuerte que cualquier título o posición. Pero queridos amigos, lo que vino después fue tan poderoso, tan inesperado, que cambió para siempre no solo ese tribunal, sino el corazón de todos los que estuvimos ahí. Diego miró directamente a los ojos del juez Hernández, y en su mirada había algo que me estremeció. No era venganza, era compasión. Su señoría, dijo con una voz tan suave que todos tuvimos que inclinarnos para escuchar. ¿Puedo preguntarle algo muy personal? El juez, que ya estaba visiblemente conmovido por las revelaciones anteriores, asintió lentamente, como si hubiera perdido la capacidad de hablar. ¿Usted recuerda haber sido joven alguna vez? ¿Recuerda haber tenido sueños que parecían imposibles? La pregunta flotó en el aire como una caricia dolorosa. Era como si Diego hubiera encontrado la herida más profunda en el alma de su señoría, y la hubiera tocado con infinita ternura. Porque verá, continuó Diego, y su voz ahora temblaba ligeramente, no de miedo, sino de emoción. Hace 6 meses, cuando estaba investigando para mi proyecto, encontré un artículo muy viejo en la biblioteca de la universidad. Era sobre un joven estudiante de Derecho que había ganado un concurso nacional de oratoria hace 30 años. Ese joven había escrito un ensayo precioso sobre la justicia social y la importancia de proteger a los más vulnerables. Su señoría se había puesto completamente pálido. Sus manos temblaban visiblemente sobre el escritorio. Ese joven se llamaba Roberto Hernández Vázquez, dijo Diego, y cada palabra caía como una gota de verdad pura. Y en su ensayo escribió algo que me marcó profundamente. La verdadera justicia no mide a las personas por su ropa o su origen, sino por la grandeza de sus corazones y la sinceridad de sus sueños. El silencio que siguió fue ensordecedor. Varias señoras comenzaron a llorar en silencio. El licenciado Ramírez se había hundido en su asiento, como si quisiera desaparecer. Era como si todo el tribunal hubiera presenciado el momento más puro de verdad que jamás había existido en esas paredes. Su señoría, susurró Diego con una voz cargada de una sabiduría que trascendía su edad. ¿Qué le pasó a aquel joven soñador que usted solía ser? ¿Qué le pasó a sus propios sueños? Y entonces, lo más increíble de todo, su señoría. El juez Roberto Hernández Vázquez comenzó a llorar. No eran lágrimas de humillación, sino lágrimas de reconocimiento, de reencuentro consigo mismo, de dolor por haber perdido el camino durante tantos años. Lo que pasó en los siguientes minutos, queridos amigos, fue tan hermoso y tan inesperado que hasta el día de hoy me emociono al recordarlo. Era como si hubiéramos presenciado el renacimiento de un alma que había estado dormida durante décadas. Su señoría se quitó lentamente los anteojos y se limpió las lágrimas con una humildad que jamás habíamos visto en él. Sus manos, que minutos antes habían golpeado el martillo con arrogancia, ahora temblaban como las de un niño asustado que acaba de recordar quién solía ser. Diego, dijo con una voz quebrada y por primera vez en toda la mañana, pronunció su nombre con respeto. Perdóname, por favor, perdóname. El joven se acercó un paso y en sus ojos brillaba esa sabiduría antigua que solo tienen las almas puras. Su señoría, no vine aquí para humillarlo. Vine porque necesito su ayuda. ¿Su ayuda? Todo el tribunal se inclinó hacia adelante, porque nadie entendía qué podía necesitar este joven genio de un juez que acababa de intentar destruirlo. Verá, continuó Diego con esa voz melodiosa que ya había cautivado a todos. Estoy organizando
un programa para jóvenes de escasos recursos que sueñan con estudiar ciencias espaciales. Necesitamos el apoyo legal para crear una fundación que les dé oportunidades reales, no solo esperanzas vacías. Su señoría levantó la vista con los ojos brillantes, como si acabara de ver una luz al final de un túnel muy largo y oscuro. ¿Y tú piensas que yo podría ayudarte con eso? No lo pienso, su señoría. Lo sé, respondió Diego con una sonrisa que iluminó toda la sala. Porque leí todos sus escritos juveniles. Usted tenía una pasión por la justicia social que podría mover montañas. Y creo que esa pasión sigue ahí. Solo necesita recordar por qué decidió ser juez. El ambiente del tribunal había cambiado completamente. Ya no había víctimas, ni verdugos. Ya no había humillación ni venganza. Había algo mucho más poderoso. Había redención, había esperanza. Había la posibilidad de que las personas pueden volver a encontrar su mejor versión. El licenciado Ramírez y las señoras mayores miraban la escena con lágrimas en los ojos. Era como presenciar un milagro en tiempo real. Ver cómo el amor y la sabiduría pueden transformar incluso los corazones más endurecidos. «Dígame qué necesita», susurró su señoría, y en su voz había una urgencia hermosa, como si hubiera despertado de un sueño terrible y quisiera compensar décadas de olvido. «Dígame cómo puedo ayudar a esos jóvenes a alcanzar las estrellas». Y entonces, queridos amigos, Diego hizo algo que grabó para siempre en nuestros corazones la lección más hermosa que jamás hayamos escuchado. Se dirigió no solo a su señoría, sino a todos los presentes en esa sala, con una sabiduría que trascendía cualquier edad o título universitario. «Su señoría, señores abogados, queridas señoras», comenzó con una voz que sonaba como música celestial. «Hoy hemos aprendido algo muy importante todos nosotros. Hemos aprendido que la verdadera grandeza no está en humillar a otros, sino en elevarlos». Su señoría asintió profundamente, con lágrimas que seguían corriendo por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de gratitud, de liberación, de reencuentro con su alma perdida. «Cuando yo era pequeño», continuó Diego, tocando nuevamente su camiseta de la NASA como si fuera un talismán sagrado, «mi maestra me dijo algo que nunca olvidé. Diego, no importa qué tan alto vueles, nunca olvides de dónde vienes. Y siempre extiende tu mano para ayudar a otros a volar contigo». El silencio en el tribunal era diferente ahora. No era el silencio de la tensión o el miedo. Era el silencio sagrado de quienes están presenciando una verdad profunda que cambiará sus vidas para siempre. «Todos nosotros», prosiguió con esa elegancia natural que solo tienen las almas grandes. «Absolutamente todos. Fuimos jóvenes alguna vez. Todos tuvimos sueños que parecían imposibles. Y todos, en algún momento, necesitamos que alguien creyera en nosotros». Su señoría se puso de pie lentamente, y por primera vez en toda la mañana, se veía como el hombre noble que había sido destinado a ser. «Diego», dijo con una voz firme pero llena de humildad, «¿me permitirías ser el primer adulto en firmar como patrocinador legal de tu fundación?». Las lágrimas brotaron de los ojos de todas las madres presentes. Era como ver a un padre que finalmente abraza a su hijo después de años de distancia injustificada. «Pero más que eso», añadió su señoría con una determinación hermosa, «quiero que sepas que a partir de hoy, este tribunal será un lugar donde todos los jóvenes, sin importar cómo vengan vestidos o de dónde vengan, serán tratados con el respeto y la dignidad que merecen». Diego sonrió con esa sonrisa que había iluminado toda la mañana y extendió su mano hacia el juez. No era el gesto de un joven hacia una autoridad. Era el gesto de una persona noble hacia otra, de igual a igual, de corazón a corazón. «Gracias, su señoría», dijo simplemente, «por recordar quién es usted en realidad». Queridos amigos, lo que sucedió en los últimos momentos de esa mañana extraordinaria quedará grabado en mi corazón hasta el día en que me muera. Era como si hubiéramos presenciado no solo la transformación de dos personas, sino el nacimiento de una esperanza nueva para todos nosotros. Cuando Diego y su señoría se estrecharon las manos, algo mágico sucedió en esa sala. Todas las señoras mayores se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir, no con esos aplausos educados que se dan por compromiso, sino con esos aplausos que nacen del alma cuando presencias algo verdaderamente hermoso.
El licenciado Ramírez, que había comenzado la mañana riéndose cruelmente, ahora tenía lágrimas en los ojos y aplaudía como si acabara de ver el milagro más grande de su vida. Era como si todos en esa sala hubiéramos recordado lo que significa ser verdaderamente humanos. Señoras y señores, dijo su señoría dirigiéndose a todos los presentes, con una voz que ya no tenía ni rastro de arrogancia. Hoy hemos aprendido que la camiseta más valiosa no es la que está hecha del mejor material, sino la que está llena de sueños y regada con el sudor del esfuerzo honesto. Diego se dirigió hacia la salida, pero antes de irse, se volteó una última vez hacia todos nosotros. Su camiseta de la NASA, que al principio de la mañana había sido motivo de burla, ahora brillaba como si fuera tejida con hilos de estrellas. Recuerden, siempre, dijo con esa voz que ya había cambiado nuestras vidas para siempre, que no importa cuán oscura parezca la noche, siempre hay estrellas esperando a ser descubiertas. Y tal vez, solo tal vez, alguno de ustedes tiene un hijo, un nieto, o un joven vecino que lleva una camiseta desgastada pero el corazón lleno de sueños imposibles. Cuando Diego salió de esa sala, llevándose consigo su humildad y su sabiduría infinita, todos sabíamos que nunca más seríamos los mismos. Habíamos aprendido que la verdadera autoridad no viene de un título o una posición, sino de la capacidad de reconocer la grandeza en otros, especialmente en aquellos que la sociedad ha decidido ignorar. Su señoría cumplió su promesa. 6 meses después, la Fundación Estrellas de la Tierra ya había becado a 50 jóvenes de escasos recursos para estudiar carreras científicas. Y hasta el día de hoy, cada vez que un joven entra a su tribunal, sin importar cómo venga vestido, su señoría recuerda las palabras de Diego y los trata con la dignidad que merecen. Porque esa mañana aprendimos que los sueños no conocen de clases sociales, que la sabiduría no tiene edad, y que a veces las lecciones más poderosas nos llegan de las manos más pequeñas, pero los corazones más grandes. Cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes también han visto cómo juzgamos a los jóvenes por su apariencia? ¿Qué harían si fueran testigos de una situación así? Sus historias pueden inspirar a otros padres y madres. Los leo. Mensaje central. Los sueños y el talento no conocen de clases sociales ni apariencias. A veces, las lecciones más poderosas vienen de quienes menos esperamos.